Hola, ¿cómo están? Les saluda de nueva cuenta Alejandra Martínez, responsable de estudios del mercado laboral en Computrabajo, en una emisión más de este su espacio de Computrabajo con Talento. Y no hay más. La verdad es que estamos en el año del descubrimiento, en el año en el que ya hemos asumido una realidad nueva, una realidad sin precedentes, y el mundo empresarial también es un mundo renovado, es un mundo en el que hubo un cambio de hábitos muy, muy importante. Nos trasladamos a casa a trabajar y también nos dimos cuenta de que se pueden obtener resultados satisfactorios pese a la distancia. Y gracias a esto hay una ampliación en términos legales, una evolución. Hoy tenemos la nueva ley del teletrabajo en México, aprobada en 2020, que viene de alguna manera pues a normar esta modalidad en el país. Si bien estaba contemplado ya esta forma de trabajo anteriormente, solo estaba normada como trabajo a domicilio. Sin embargo, es a principios de 2020 cuando el Congreso modifica la Ley Federal del Trabajo y le agrega el capítulo 12 bis. Justamente para hablar de esto, hoy está con nosotros, nos acompaña en Computrabajo con Talento, César Ortiz, director general adjunto jurídico de Banco Fundación Rafael Donde y abogado especialista en la materia. César, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. Al contrario, muchas gracias a ti, Alejandra. Es un placer estar contigo y poder solucionar las dudas y sobre todo, como bien lo dices, entrar en esta nueva dinámica a la cual, sobre todo aquí en México, no estábamos acostumbrados, pero se recogieron varias buenas prácticas de diferentes países y de otros lados del mundo que hemos empezado ya a implementar en este maravilloso país que tenemos. Y justo es de eso de lo que vamos a hablar, César, porque a mí me gustaría empezar esta entrevista preguntándote justamente cómo es que ha evolucionado esta ley, cómo es que hoy está regulada de una forma en la que rigen algunos principios básicos. Nos gustaría que nos platicaras un poquito acerca de esta evolución. No, mira, claro, normalmente nuestra ley, que ha sido pauta para muchas legislaciones igual en América Latina, se ha quedado un poquito rezagada en cuanto a las otras actualizaciones y en cuanto a nuevos, digamos, sí, derechos humanos en materia laboral que se tienen en algunos otros países, dada la evolución específicamente de las tecnologías y de las cuales nos tuvimos que hacer uso prácticamente de manera forzada el año pasado para poder continuar con las actividades normales y permitir que la tecnología, que es una herramienta que la ocupábamos para otras cosas, más para un tema de social, un tema de educación, justamente se convirtiera específicamente en un tema para poder continuar con las actividades laborales. Y esta parte la fuimos descubriendo tanto trabajadores como empresas al mismo tiempo. Y nos dimos cuenta de que efectivamente llevamos un rezago no solamente en cuanto a la parte de legislación, sino llevamos un rezago también en cuanto a la parte de la propia implementación, tanto empresarial como estar preparados también como trabajadores para poder hacer frente a esas situaciones. Nos dimos cuenta de que efectivamente la legislación se necesitaba actualizar. Creo que esta es una primera actualización de la Ley Federal del Trabajo, de muchas otras que tendrán que venir, porque se va adecuando finalmente la ley a la realidad social. Y la realidad social va a un paso impresionante, no necesariamente a los tiempos legislativos. Y los tiempos legislativos son bastante lentos. Entonces, como lo sabemos los que hemos estudiado derecho, pues bueno, la legislación se adapta a la realidad. La mayor parte de las veces, muy pocas veces, la realidad se adapta al cambio legal de manera directa. En este sentido, pues aquí encontramos directamente que la legislación se adaptó a la realidad social y que está dando ciertas herramientas y ciertos puntos de seguridad tanto a las empresas como a los empleados. En estas reformas prácticamente lo que encontramos es de que como no se tienen en los hogares los espacios destinados para realizar una labor durante más de 8 horas continuas, sin tener algún tipo de interrupción, sin tener incluso a veces hasta la propia conexión de internet muy estable, los elementos básicos como pueden ser un escritorio, una silla para poder realizar las labores a las que estamos acostumbrados
a estar en la oficina, porque cuando llegamos como trabajadores directamente a una oficina, pues nos damos cuenta de que ya está prácticamente todo instalado. Ya tenemos un lugar de trabajo, ya tenemos una conexión, ya tenemos un teléfono, tenemos ya directamente también nuestra computadora y sobre todo tenemos un espacio que está específicamente destinado a eso, a trabajar, por lo que no tenemos esas distracciones tan continuas. Pero al momento en que estamos en nuestro hogar y nos empezamos a enfrentar estas realidades, nos encontramos de que tenemos un tipo de distracciones completamente diferentes. Posiblemente la silla con la que trabajamos no es la silla con la cual estamos a gusto trabajando y podemos estar sentados sin que nos duela la espalda más de las 8 horas continuas de trabajo o un poquito más si tenemos algún descanso. No tenemos muchos escritorios justamente en nuestro hogar. Mucha gente empezó a trabajar directamente en su comedor o sobre la computadora, sobre las piernas, ¿no? Entonces, todos estos elementos se fueron justamente regulando. ¿Para qué? Para que pudieran existir las condiciones. Si bien las empresas exigen que las personas estén conectadas, también las personas dicen, el hecho de que yo esté en mi casa y que tenga una conexión a internet y que pueda estar haciendo trabajo a distancia, que es lo que denominamos teletrabajo, no implica también que voy a estar disponible más allá de mis horas laborales. Y por lo tanto, también se legisló afortunadamente en eso como el derecho a la desconexión. Yo voy a estar conectado y tengo que cumplir con mi obligación de cumplir con mi horario laboral durante el tiempo mismo que yo estaba directamente en la oficina. Pero, por favor, empresa, después de que termine mi jornada laboral, salvo que algo sea extraordinario, no me estés molestando y dame derecho a poderme desconectar, ¿no? Y esta parte es un vaivén de derechos y obligaciones. Si bien es un derecho para los trabajadores el poderse desconectar y no tener que cumplir más allá con las horas de trabajo que son las que originalmente están pactadas, también es un derecho para las empresas para permitir y para cerciorarse de que justamente los trabajadores estén conectados durante el tiempo que necesitan realizar su jornada laboral. Entonces, se convierte en algo bilateral, en el cual se dio seguridad directamente a las empresas para que puedan contar con las labores de los trabajadores en el horario establecido y para que los trabajadores no tengan que estar conectados más allá. ¿Por qué? Porque la conexión extraordinaria, el contestar llamadas, el hecho de traer, por ejemplo, esto que estamos ya muy acostumbrados, que es el celular las 24 horas del día para cuestiones de trabajo, si bien no está mal para cuestiones extraordinarias, genera un tipo de estrés. Y en legislaciones más avanzadas, como en España y como en Francia, incluso se ha catalogado el hecho de que alguien hable fuera de horarios laborales para pedir cuestiones de trabajo, cuando bien se pueden realizar el día siguiente dentro de la propia jornada laboral, se ha catalogado hasta como acoso laboral. Entonces, finalmente, este es el principio de la entrada directamente de estos nuevos derechos humanos en materia laboral que vamos a tener y que aquí en México lo vamos a conocer como el derecho a la desconexión. Eso no implica que no estemos tampoco al tanto y que en cuestiones extraordinarias o de emergencia podamos estar en comunicación, ¿no? Finalmente, para eso también se brindan esas herramientas. Hablando de este concepto, de este nuevo concepto que se maneja en la ley, como tú bien lo mencionas, que es el derecho a la desconexión, ¿hay algún tipo de sanción que pueda recibir la empresa de no cumplir con este principio? ¿O hay algún mecanismo bajo el cual el colaborador pueda establecer una queja, una denuncia, en caso de que este principio no sea respetado por su patrón? Bueno, primero, yo creo que sería cuestión de que tanto trabajador como empresa lo platicaran directamente. Y esto nos tenemos que dar cuenta desde el momento en el que se firma el contrato individual de trabajo, porque en el contrato individual de trabajo justamente viene señalado si se pueden realizar actividades posteriores a la jornada de trabajo o si puede estar en disponibilidad las 24 horas, ¿no? Así como viene la disponibilidad para viajar o para poder realizar actividades durante más de 8 horas, justamente se tiene que especificar el hecho de si necesitas contestar el teléfono para durante más allá de una jornada o no, si es necesario o no es necesario, y discernir y platicar muy bien directamente tanto el patrón como el trabajador de cuáles son aquellas condiciones en las cuales sí se puede resolver al día siguiente de la jornada o son cuestiones que se necesitan resolver de manera inmediata.
Por ejemplo, los abogados, a pesar de que cumplimos con una jornada laboral, pues tenemos que estar disponibles más allá de nuestra jornada laboral por cualquier otra circunstancia que pudiera llegar a pasar, ¿no? Sí. En ese caso, por ejemplo, también los médicos. Claro. Que están sujetos a una llamada por emergencia, y así bastantes profesiones. Pero antes de realizar alguna denuncia o antes de realizar alguna acción legal, lo que se recomienda en esta parte siempre es de que se pueda platicar tanto con la parte de recursos humanos o de capital humano de las empresas, o directamente con el empleador o con el superior jerárquico que esté realizando las llamadas, para determinar si es necesario o si pueden esperar, y esta situación que se haga recíproca también, porque platicando se entiende la gente, y yo creo que eso es una muy buena cuestión. En cuanto a si después de la llamada, después de la plática, no se llega directamente a algún tipo de acuerdo, entonces sí que es lo que se puede hacer. Justamente se puede señalar esta cuestión tratando de no afectar la relación laboral mediante una llamada directamente a la Procuraduría de Defensa del Trabajo de la entidad federativa que corresponda, o a la federal en su caso, para aquellos empleos en los cuales tengan ámbito y jurisdicción federal, y ya directamente ahí se realizará la llamada. Otro lugar donde también se puede señalar esto es directamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que dentro de las visitas y para cumplimiento de las condiciones generales de trabajo, directamente se pueda realizar esta manifestación y vean que no existan situaciones anómalas en las cuales estas llamadas estén afectando directamente el desempeño de las personas, como puede ser directamente la generación de algún tipo de estrés. De acuerdo. Muy bien. Hace unos momentos, cuando empezabas a explicar y a dar un contexto general de cómo vivimos toda esta transición de irnos a trabajar a casa, tú comentabas muy acertadamente el tema de esta adaptación que nosotros tuvimos que vivir, ¿no? De a lo mejor estar en una silla donde no nos sentíamos cómodos para pasar tantas horas ahí, y otras tantas cosas, otros tantos elementos que se necesitan para poder ejercer tus funciones laborales. En este tenor, César, ¿cómo es que las empresas deben equipar con las tecnologías y herramientas a los teletrabajadores? Específicamente hay que definir si es temporal o si es permanente. Si es temporal, pues bueno, ahí será cuestión de que se pongan de acuerdo directamente tanto la empresa como el trabajador, para saber si se pueden y se cuentan con las instalaciones y con los elementos necesarios para que el trabajador pueda desempeñar sus funciones. Y si ya es permanente o se está migrando al hecho de que de un trabajo presencial se está convirtiendo en teletrabajo y trabajo a distancia, para que cumpla ahí directamente con sus obligaciones laborales el trabajador, pues bueno, ahí ya cambia, porque se tienen que establecer algunas condiciones en cuanto a que la empresa se necesita cerciorar si a manifestación del trabajador, si cuenta o no con las instalaciones correctas para poder realizar su trabajo, y además de las instalaciones, con la propia tecnología. En este caso, si se va a realizar ya de manera permanente el teletrabajo, pues habrá que dotarle al trabajador de una computadora, ya sea móvil o de escritorio, pero que tenga este tipo de conexiones. Si se van a pedir reuniones a distancia, pues que tenga directamente su cámara. Una silla ergonómica en la cual puede estar sentado sin ningún problema, prácticamente con las mismas sillas con las que se tenía el trabajo presencial. Pues bueno, se tendrán estas justamente que migrar a la casa del trabajador, y tener tal vez algún pequeño escritorio o repositorio en el cual pueda realizar sus labores. Esto de manera general con lo que denominamos trabajo de oficina, pero dependerá de cada uno de los trabajos que se tengan que realizar a distancia, la forma en la que el patrón tendrá que cerciorarse de que se cuentan en casa o remotamente con las herramientas para poder cumplir con el trabajo. Y aquí hay algo también muy importante. Normalmente nos dimos cuenta que estando en casa y realizando nuestras labores, pues bueno, gastábamos también más, porque estábamos más tiempo utilizando la luz, estábamos utilizando también más tiempo agua, aunque bajaron otros costos como la parte del tema del transporte, tal vez el tema alimenticio también bajó, pero subieron otros costos, o tuvimos que hacer frente a otros costos como el hecho de contratar
Internet, ¿no? Si antes teníamos Internet y lo satisfacíamos con nuestros celulares, posiblemente se tuvo que cambiar para contratar una línea de teléfono o una línea de Internet directo, ¿no? Una banda ancha. Y esta situación, entonces, también hace que el patrón, en medida proporcional, tenga que contribuir directamente a eso. Pero ojo, eso hay que verlo si no está también considerado en el contrato individual de trabajo, porque hay ocasiones en las cuales, si bien el patrón te otorga algún tipo de herramienta, en otras nosotros nos comprometemos o manifestamos que contamos con la infraestructura, las capacidades y el conocimiento, así como con los recursos para cumplir directamente con nuestro trabajo, ¿no? Entonces, en esa parte hay que ser muy claros, hay que revisar nuestros contratos individuales de trabajo y nuevamente hay que platicar directamente con el patrón cómo va a ser esta transición, si ya va a ser permanente o platicarla si puede ser temporal, porque si no también se podrían incurrir en otros gastos que no tienen caso. Con esto nos quieres decir que el cumplimiento o la absorción de estos gastos por parte de las empresas dependerá al 100% de las condiciones bajo las que hayamos nosotros sido contratados, ¿cierto? Es correcto, pero estas condiciones con las que hayamos contratado no se tendrán que oponer a las nuevas reglas que justamente forman parte ya de la Ley General del Trabajo, de la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué? Porque al momento en que ya son vigentes se convierten en derechos en los cuales los patrones tienen que satisfacer directamente estas cuestiones con los trabajadores. Muchas veces los contratos individuales de trabajo o las condiciones generales de trabajo van un poco más allá de la ley. Porque pues, como son acuerdos directamente entre particulares, pueden establecer condiciones más allá de la ley. Si bien las empresas tienen la obligación de dotar parte de esta infraestructura también, tanto tecnológica como física, para que se pueda cumplir con el trabajo, también está la obligación de los trabajadores de cuidar y de mantener directamente dicha infraestructura y no abusar de dicha infraestructura, utilizarla específicamente para lo que es. Y en términos de tabulador salarial, ¿es el mismo que el de un trabajador convencional? Pues justamente se tendrán que, esa parte, si ya se venía trabajando directamente de manera actual, pues sí, justamente se tendrán que respetar exactamente esos mismos tabuladores. ¿Qué es lo que podrá cambiar? La ayuda para transporte, por ejemplo. Esa parte, si no va a existir ya el trabajo presencial, entonces ya pierde justamente su razón de ser. Entonces, habrá que buscar cómo sustituirla. En teoría, los trabajos tendrán que tener el mismo tabulador, salvo acuerdo en contrario que se llegue directamente con la empresa. Pero prácticamente los trabajos tendrán que tener esa misma remuneración. Perfecto. César, y ya para terminar, me gustaría que nos dijeras si esta ley del teletrabajo es el inicio de una evolución en términos laborales aquí en México. ¿Crees que las empresas decidan migrar en gran medida a esta modalidad de forma permanente? Pues mira, la realidad prácticamente ha hablado por sí sola. Hay muchas empresas que justamente están migrando a un esquema de trabajo a distancia o teletrabajo, están recortando y se han dado cuenta de que se logra ser igual de eficiente o un poco más de eficiente o obtener un poco más de eficiencia directamente en las labores con la gente trabajando a distancia. Y habrá que ver específicamente si las actividades de las empresas se pueden adecuar directamente a las modalidades de trabajo a distancia o teletrabajo, pero yo creo que sí, finalmente la realidad nos ha mostrado de que en gran parte de las empresas se va a poder realizar una disminución de costos en infraestructura, en la renta de pisos, en la renta de oficinas o en la propia adquisición de oficinas para pasar directamente a este esquema de teletrabajo. Y tendrán que venir ahí también otros elementos como la propia responsabilidad y la autodisciplina por parte de los trabajadores para adecuarse a estas nuevas realidades, porque realmente no estábamos muy acostumbrados y es una cuestión que va a ir avanzando poco a poco. Muy bien, César, pues con este mensaje que nos has dado, nos quedamos con ustedes, ya lo escucharon, pues es
esta ley representa dar un paso adelante en todo este periodo de transición que estamos viviendo hacia una nueva realidad, hacia una realidad sin precedentes, hacia una realidad que nos toca construir a cada uno desde nuestra trinchera, y pues hay que aceptar este proceso de reinvención que ya está aquí, ya lo estamos viviendo ahora mismo. A nombre de CompuTrabajo, César, yo te agradezco muchísimo que nos hayas otorgado esta entrevista, pero sobre todo que nos hayas compartido estos bullets, estos puntos tan importantes que hoy hay que tomar en cuenta de esta iniciativa que sufrió modificaciones a raíz de todo esto que hemos venido viviendo en los últimos 12 meses. Un placer y con muchísimo gusto, Alejandra. Muy bien, pues esto fue todo en CompuTrabajo con Talento. Los invitamos a que nos sigan sintonizando. En los próximos días les vamos a ir compartiendo los testimonios de otros tantos expertos y de otras tantas empresas que se encuentran trabajando arduamente para poder adaptarse a esta nueva normalidad. Y bueno, como siempre, es un placer el poder acompañarlos y reitero en nombre de CompuTrabajo el compromiso que tenemos con ustedes para seguir sumando valor y encontrar esas respuestas que necesitan para la construcción de esta nueva realidad. Les recuerdo mi nombre, yo soy Alejandra Martínez y los espero en el próximo.